Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham Panamá. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestro Platinum Leadership Circle, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Johnson Johnson, KPMG, Chevron y Tigo Business. También a nuestros patrocinadores Gold, Global Bank, Banco Lafice y Bibank. Mi nombre es Carlos Carrasco y para mí como chair del Comité de Sostenibilidad junto a Flor Picota, vice chair del comité, es un gusto para nosotros poder recibirlos en esta sesión del Comité de Sostenibilidad compartiendo valiosas ideas y reflexiones que agregan valor al compromiso que como empresas venimos trabajando de cara al desarrollo sostenible. En el Comité de Sostenibilidad seguimos trabajando precisamente para poder acompañar esa apuesta que cada una de las empresas hace para poder trabajar de cara a ese logro del bien común. Buenas tardes, Carlos, equipo de AmCham y todas las personas que nos acompañan. Aprovecho para agradecer a cada una de las personas que han estado con nosotros en todos los foros anteriores. Y como hemos conversado anteriormente, estos encuentros se han dedicado a trabajar ese plan que presentó nuestro chair a inicios del periodo. En los encuentros anteriores conversamos sobre las principales tendencias de sostenibilidad. Hemos hablado del rol de las empresas de la Agenda 2030 en estos 7 años que nos quedan. Nos planteamos desarrollar un marco base para la Agenda ESG, Ambiente Social y Gobernanza. Y en la sesión anterior hablamos específicamente del eje de la G de gobernanza, donde nos acompañó Carlos Barzallo del Instituto de Gobierno Corporativo. Recuerden que pueden ver todas las transmisiones de nuestras sesiones en el canal de YouTube de AmCham. En la sesión anterior, como les contaba, resaltamos el rol de las juntas directivas en la gestión sostenible de los negocios. Y en esta ocasión vamos a hablar de la S, de esos criterios ESG, que implica lo que implica y el rol de las empresas para crear valor para las personas. Al igual que todas las sesiones, primero vamos a tener una presentación de nuestra invitada y luego vamos a abrir un espacio donde Carlos y yo le vamos a hacer algunas preguntas para profundizar unos conceptos que ella nos va a compartir y después les invitamos a todas las personas que nos acompañan a participar y escribirnos sus comentarios, sus sugerencias y abrir sus micrófonos también. Así es, Flor, resaltamos que este es un espacio para conversar y compartir conocimiento, por lo cual invitamos desde ya a participar a todos los que se han conectado en este espacio, compartiendo sus interrogantes y comentarios en la sala de chat a medida que se va desarrollando la conferencia. Continuando con esta oportunidad, como lo comentaba Flor, resaltamos los criterios ESG como un conjunto de elementos que permiten entender de forma holística el desempeño de una empresa. Bajo estos criterios nos adentramos hoy a entender cómo una empresa interactúa y se relaciona con sus empleados, comunidad en la que opera, clientes y otros grupos de interés. Con este marco introductorio, es un gusto para nosotros presentar el tema, la S de ESG, creando valor para las personas, para el cual desarrollaremos este tema con la compañía de Paulina Rodríguez. Paulina tiene más de 25 años de experiencia en las áreas de gestión empresarial, planificación estratégica, sostenibilidad, gestión de crisis y comunicaciones. Ha liderado equipos de consultoría en 5 países de Latinoamérica. Durante su carrera se ha centrado en el diseño de estrategias para crear valor a empresas de diferentes sectores, insertando la sostenibilidad en el modelo de negocio, fortaleciendo su reputación y estructurando su proceso de gestión de riesgos. Paulina ha trabajado durante su carrera profesional en diferentes sectores con clientes como organismos internacionales, empresas transnacionales y nacionales, instituciones, entre otros. Es presidenta de la Junta Directiva de Sistema B Centroamérica y Caribe. Fue presidenta justo de este Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias, AmCham, y participa activamente en varios gremios empresariales como Sumarse, APEDE, AmCham, además de colaborar con diversas universidades en la formación de liderazgo responsable y fundaciones y ONGs en el desarrollo de sus diferentes programas. Adicional, colabora con varios medios de comunicación y es panelista en eventos nacionales e internacionales. Para nosotros es un gusto tenerte en este espacio, Paulina. Bienvenida al Comité de Sostenibilidad en la Cámara Americana de Comercio e Industrias.
Para nosotros es un placer poder tenerte como no solamente aliada de este comité y de la Cámara, sino también apoyo incondicional para nosotros como comité. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos y Flor, por esta invitación. Yo me siento como en mi casa. De verdad que este comité es espectacular y hace un trabajo espectacular y sus miembros siempre se caracterizan por poner valor para que los demás aprendan de experiencias. Así que yo espero que esta reunión y esta sesión de hoy sea más que un monólogo, un diálogo, donde cada quien, cuando vea algo de lo que vamos a compartir de información, levante la mano, estoy de acuerdo, me gustaría entender más de eso, más de aquello, ¿no? La disciplina de Carlos y Flor, dicen que esas preguntas son al final, pero para mí, si ustedes quieren intervenir, prendan el micrófono. Hey, Pauli, quiero opinar sobre esto o no entiendo esto. Y para mí incluso es mucho más chévere y divertido una sesión de ese estilo. Voy a compartir un material que preparamos, Flor y Carlos. Perdón, ya va. No están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Déjame ver un segundito. Flor y Carlos me pidieron que condensara en 20 minutos una clase que yo doy en 20 horas. Una sesión de 20 horas. Así que el tema es retador. Y quiero empezar por el principio. Quiero contarles que el tema de los criterios ESG y específicamente el tema de la S no es nuevo. Viene de muchísimos años atrás y traigo este ejemplo cuando en el 2010 MIT empezó a hablar del concepto de non-market strategy. ¿Y qué significaba esto? Significaba el reconocimiento por una institución tan respetable del valor para el negocio desde la perspectiva de competitividad de la relación que tuviese la empresa con las problemáticas sociales, políticas y ambientales. Es decir, desde ese entonces ya se dice no solamente hay que, digamos, hacer el bien o portarse bien, sino que la relación con las audiencias de la compañía y con los temas relevantes para la compañía es valor para el negocio. Ese reconocimiento hace una diferencia y marca un hito entre lo que antes se consideraba, digamos, que dar las horas o hacer filantropía y entender que para que una estrategia de sostenibilidad sea sostenible tiene que estar inserta en el modelo de negocio. Esas palabras a veces son muy grandes y vamos a ver si durante el rato que te podemos compartir le vamos a ir dando esencia. Luego, esta persona que seguramente ustedes conocen acá, que se llama Larry Fink, que es el CEO de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, también acuña el término y dice, el capitalismo de los stakeholders es fundamental para el largo plazo de las empresas. Y yo les recomiendo, y le pido a Flor y a Carlos que si tienen la oportunidad, le compartan a todos los miembros del comité las cartas de Larry Fink del 2018 al 2023 a los inversionistas y las empresas relacionadas con su fondo. ¿Por qué? Porque es una clase de sostenibilidad. Cada carta es una obra de arte. Y él va narrando durante todos esos años la evolución de los conceptos fundamentales de esta materia. Y a lo largo del tiempo, perdón que esto no avanza, a lo largo del tiempo, él explica cómo la gestión de las partes interesadas agrega valor al desempeño e incluso, y no se asombren, este año dijo, ¿saben qué? El tema es tan importante y los políticos se lo han agarrado para ello que yo hasta quiero dejar de hablar de ESG. ¿Por qué? Porque voy a seguir invirtiendo en empresas que solo demuestren su buen desempeño social y ambiental con un gobierno corporativo transparente. Eso no cambia. Entonces, es fundamental que entendamos que la esencia de la inversión está orientada a empresas que se ocupen de sus impactos, que creen valor social, que mitiguen y regeneren valor ambiental y muy importante, como lo hablaron en la sesión pasada, que lo hagan en el contexto de una gestión empresarial transparente, ética y responsable. Y ahora vamos a hablar durante la conversación que vamos a tener, el por qué. Porque no es porque esta gente decide, ay, se levantaron en la mañana y quieren construir un mundo mejor. Ay, se levantaron en la mañana y ya no quiero botar el agua con el que me lavo los dientes, voy a cerrar el grifo. No, va mucho más allá en lo que significa valor para el negocio. A mí me gusta muchas veces empezar definiendo las cosas por decir lo que no son las cosas. Entonces, ¿qué no es insertar criterios ESG? No es decir que yo me porto de una manera ética y responsable. No es decir, en esta compañía nos preocupamos por el medio ambiente, hacer declaraciones generales. No es tener una iniciativa aislada donde yo voy, cosa que es muy loable, y un domingo al año limpio una playa. O una vez al año una acción con la escuela que queda cerca de mi planta, que tiene muchísimo valor, y no digo que no se hagan, solamente estoy diciendo que eso no es insertar criterios ESG en una gestión empresarial. Y no es tampoco cambiar el nombre a lo que ya yo venía haciendo.
Es decir, yo tenía una inversión y donaba unas cosas a unas organizaciones. Yo tenía un voluntariado que trabajaba. Yo tenía un departamento de, qué sé yo, seguridad ocupacional que se ocupaba de unos estándares. Y de repente digo que todo eso se llama ESG. No, eso no es ESG. Ya vamos a ver qué es ESG. ESG es la forma de gestionar los impactos de una organización, de una empresa. Es la forma no financiera de medir los resultados de la empresa. Es y implica un cambio de conducta en la forma de hacer negocios. Y es un cambio de conducta que los inversionistas valoran. Pero ¿por qué lo valoran? Y aquí podría quedarme la hora entera en esta frase. Cuando los inversionistas deciden voltearse y decir, yo voy a invertir en empresas que estén gestionadas con criterios ESG, es, como les decía antes, no porque se levantaron en la mañana y quieren hacer el bien. Eso puede estar en algún grupo de inversionistas. En la mayoría, lo que está es una clara visión de que las empresas gestionadas con criterios ESG son menos propensas al riesgo y tienen mayor rendimiento, y también vamos a ver durante el rato que vamos a conversar hoy el por qué. Pero si yo comprendo que es un buen negocio porque me va a blindar de riesgos y me va a hacer más productivo y va a obtener los resultados que me está pidiendo el modelo de negocio que se diseñó, pues por supuesto que esto no es una alternativa. Este es el único camino de las empresas que quieran existir a largo plazo. Otra cosa muy importante, y quizás ese grafiquito lo establece, pero no se ve tan claramente, es que son criterios interconectados. No hay ningún criterio aislado. Los temas ambientales impactan en los temas sociales. Los temas sociales y la conducta impactan en el tema ambiental. Y la gestión corporativa permea a que todo esto funcione de manera consistente, transparente en el tiempo. Entonces no podemos ver criterios aislados, aunque hoy vamos a trabajar la S, y generalmente se analizan porque son muy, muy profundos y muy técnicos, cada uno de ellos, con muchos especialistas en cada letra. Y por último, un tema que también vamos a reiterar durante la presentación, al hablar de criterios ESG, estamos hablando de medición, estamos hablando de ponerles números a la medición del impacto, a la conciencia de lo que genera, lo que hacemos o no hacemos. Y en el mundo hay un gran reto de estandarización de estos criterios y de estos estándares. Hay conciencia del reto y por eso hay esfuerzos y se está avanzando hacia la estandarización, y luego Carlos y Flor seguramente crearán un comité donde se hable de estándares porque es espectacular. Hoy si nos metemos ahí, nos quedamos hasta el fin de semana hablando del tema porque es apasionante. Pero al final sí quiero traer como punto que en Europa y en este otro lado del mundo hay taxonomías sociales y verdes o normas del IFRS que están estandarizando la forma en que se habla las empresas y que se habla la banca y que se hablan los gobiernos. ¿Por qué? Porque necesitan un lenguaje común y lo están construyendo. Y es importante, por cierto. Hay muchos estudios infinitos, me costó mucho coger una lámina, infinitos estudios que demuestran la misma conclusión que les voy a decir, y la retención del talento a largo plazo. Y vamos a ver por qué. Luego, más del 60% de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que vengan de marcas sostenibles. En el pasado, yo solamente era capaz de decir, en igualdad de condiciones, yo prefiero el producto que me ha demostrado con su comunicación, su consistencia y su rendición de cuentas, está desarrollado a través de un proceso sostenible y con una empresa que se gestiona con criterios de inclusión, diversidad, etcétera, etcétera. Hoy ya la gente dijo, no, no solamente estoy dispuesta a escoger ese, sino que estoy dispuesta a pagar un poco más. Y una cosa muy importante que a mí me encanta decir, y Flor está aburrida de oírme, es que el público ahora pasó no solamente a querer pagar más, sino a estar dispuesto a boicotear a empresas que no lo hagan. Es decir, yo voy por la calle y veo que hay una empresa que está contaminando, me siento en el derecho de tomar una foto, taguearla y decirle que nadie le compre. Y eso es importante. Luego, tenemos que el 81% de los consumidores están esperando que las empresas busquen en su gestión la mejora de temas ambientales. Es decir, que ese factor tan importante en temas de sostenibilidad como son las expectativas sociales están mirando al sector empresarial y tienen una expectativa de su comportamiento. Los inversionistas están tomando en cuenta los rendimientos ESG para la toma de decisiones de inversión
Y el 89% nada más y nada menos considera que una gestión ESG es más valiosa en casos de recesión o crisis del mercado. Son empresas mucho más resilientes, son empresas mucho más recursivas, son empresas mucho más innovadoras. En este contexto, y de manera muy rápida, hicimos un paneo por las principales audiencias de la empresa y cómo se demuestra que cada una de ellas, al final, con su preferencia, con su trabajo, con su inversión, la S relacionada con las personas, estamos conectándonos directamente con derechos humanos. Y cuando hablamos de violación de derechos humanos, hay una palabra que siempre tiene que venir en nuestra mente, que es urgencia. Nosotros tenemos que trabajar y tener presente que todo lo que signifique violación de derechos humanos y brechas en igualdad de oportunidades es un tema urgente. Y por eso, cuando hablamos de la S, hablamos de temas tan profundos como pobreza, el bienestar y el progreso. Luego, tenemos lo mencionábamos hace muy poquito, la expectativa es que las empresas contribuyan de manera sólida, eficiente y sostenida en la calidad de vida de las personas. Esta presentación. Y les decía antes, es muy difícil medir los temas de la G, pero más aún es los temas de la S. Los más fáciles de medir son los temas ambientales, porque además se traducen en confianza. Y por cierto, también podríamos hablar en otra sesión completa del comité en la crisis de confianza que existe en el mundo y cómo eso está determinando la inversión, las decisiones de compra y las decisiones de permanencia de un trabajo, por ejemplo. Y cuando hablamos de este tema de confianza y discriminación, Panamá tiene unos números aterradores que me encantaría también que Flor les comparta, que tiene unas encuestas muy, muy importantes donde dicen que las personas en Panamá sufren de una crisis de confianza y se sienten discriminados en el lugar de trabajo como un espacio principal. Imagínense el gran reto que tenemos. Y bueno, por supuesto, la relevancia o posibilidad de generar impacto positivo varía muchísimo de sector a sector y de tamaño de empresa a tamaño de empresa. Pero eso no quiere decir que todos no tengamos un rol, porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, no porque mi empresa sea pequeñita o mis oficinas sean meramente administrativas o yo tengo un sector donde la empleabilidad, por ejemplo, de mujeres es altísima, quiere decir que yo no tengo nada que hacer. Siempre todos tenemos mucho que hacer. Entonces, cuando hablamos de la S, estamos enfocados en 4 audiencias fundamentales desde la perspectiva de un negocio. En clientes, en colaboradores, en comunidad y en proveedores. Y vamos a hacer un zoom, porque yo quiero, y fue una solicitud de Carlos y Flor, y es, vamos a pasar de conceptos a cosas prácticas que los miembros del comité se puedan llevar. Y en ese sentido, quiero explicarle que la S, al estar enfocado en las personas, tienen esta premisa como aspecto fundamental. Somos seres humanos complejos, tenemos expectativas cambiantes y nunca tenemos un interés único ni obvio. Esta frase, a todos los que hacen trabajo con recursos humanos, con comunidades, con diferentes audiencias, saben que es muy difícil, porque no es tan sencillo como yo mido la huella, bajo, subió, apago, cierro la medida que vaya a tomar. Los seres humanos somos totalmente distintos, por eso hay que entender que el ser humano tiene, y es producto de su vivencia, sus valores y su entorno, que cada ser humano forma parte de un grupo, y que el formar parte de un grupo, le hace los papás que somos, los papás de miembros de esta empresa, pero que somos los papás de los niños de tal escuela. Ya eso te pone una serie de condimentos en sus expectativas hacia el rol de la empresa diferentes a otros que, por ejemplo, no tienen niños en esa escuela. Entonces, además de yo ser un ser humano complejo, al estar dentro de un grupo también tengo incentivos o intereses diferentes. Por otro lado, es fundamental entender esa expectativa. ¿Para qué? Para de verdad diseñar soluciones que vayan conectadas con la necesidad y la realidad de esa audiencia y realmente se promueva su crecimiento y su bienestar, escuchando cuál es su expectativa y su realidad y no diseñando programas, políticas o estrategias desde un escritorio en una oficina. Y por último, hay que entender que los grupos que se relacionan con una empresa generalmente están interconectados. Entonces, a trabajar o intervenir en un grupo implica que hay un impacto o influencia en otro. ¿Cuáles son las claves del éxito al implementar las estrategias relacionadas con la S o con las personas que hemos hablado de los grupos de interés que hemos conversado ahorita? Lo primero es tener un buen mapa.
y les voy a decir en mi experiencia de ese montón de años que tengo trabajando, está en que allí está el peor de los errores. ¿Por qué? Porque no se tiene un buen mapa de stakeholders. Se considera que los stakeholders son solo los obvios, o no se llega al nombre y el apellido de la persona que puede tener influencia en ese grupo, o que puede ser la más afectada en un espacio determinado. Luego, el análisis de los impactos para asumir la responsabilidad desde la cabeza de la empresa y definir una estrategia en cómo los voy a gestionar o mitigar. Luego, es importante mirar hacia afuera y aprender de mejores prácticas. No vale la pena estarnos mirando el ombligo todo el tiempo o inventando cosas cuando hay tantas empresas en el mundo haciendo tantas cosas buenas en problemas comunes, porque ahora vamos a ver, no dejamos de lado los ODS y ese mapa de necesidades que existen. Entonces, allí hay un estudio de mercado prácticamente que ha desarrollado una industria de mejores prácticas que podemos consultar cuando tengamos un reto dentro del diseño de una estrategia. El otro tema es asumir estándares. Yo no puedo ponerme limitante y decir, no, es que ese estándar es muy grandote, es que ese estándar es muy complejo. Bueno, por lo menos tenlo en cuenta, lee el parámetro, entiende hacia dónde debes ir para que empieces a darle forma a tu estrategia y empieces a darle forma a tus programas y empieces a darle nombre a tus indicadores poco a poco. Acuérdense que la ruta de la sostenibilidad y la inserción de criterios ESG no está dada en ser de un día para otro perfecto, está dada en insertar la mejora continua en las organizaciones y esto implica entender y asumir estándares y marcos nacionales e internacionales como parte del norte. Por supuesto, la definición de metas y mejora continua. Y el otro tema que es muy importante, que es el crear sistemas para recopilar y consolidar la data de los resultados y el reporte transparente, donde no solamente digo lo bonito, sino también digo las cosas que me costó hacer y cómo me propongo mejorarlas. Y en ese contexto, nosotros siempre hablamos del proceso de generar conciencia de los impactos, generar el compromiso con su gestión, capacitar y habilitar a las audiencias para que trabajemos esos procesos y luego controlar, reportar y medir. Ahora, cuando hablamos de la S, ¿de qué hablamos? Paulina, sigues hablando por allá etéreo. No. Estamos hablando de cosas del día a día, cosas que nos tocan a nosotros. Estamos hablando de satisfacción y bienestar del cliente, de igualdad de oportunidades, de relacionamiento comunitario, de educación y capital humano, de niveles de sanidad en una planta, por ejemplo, de exclusión social, de atracción de talento, de acceso a servicios básicos, de uso del lenguaje inclusivo, de riesgos en la cadena de suministro, de compromiso con los empleados y su desarrollo y progreso. Estamos hablando de seguridad en el diseño de productos, de comercio justo, de privacidad y protección de datos, discriminación, acoso, bullying, diversidad e inclusión, derechos humanos, de estándares, trabajo infantil, esclavitud, seguridad y salud, condiciones laborales, violencia en el sitio de trabajo. Imagínense, esto es una lista, por supuesto, no exhaustiva de cosas que se hablan cuando uno está trabajando las estrategias relacionadas con la S y cuando uno va permeando en cada una de esas audiencias y viendo qué temas le son relevantes. Y cuando yo me voy a cada audiencia tiene sus características y podríamos tener, insisto, una clase de 5 horas nada más dedicada a esta lámina, pero no quería dejar de darles un pantallazo donde entendamos que en el caso de los proveedores hay muchos retos y vamos a ir audiencia por audiencia porque es difícil clasificarlos, es difícil formalizar el compromiso, es difícil capacitar efectivamente, porque cuando yo tengo 2 proveedores está fine, pero cuando tengo 5.000 y quiero lograr que todos ellos entiendan la relevancia de la sostenibilidad, compartan mis valores y permeen esos principios en su gestión empresarial para que a su vez ellos crezcan y blinden mi operación también, eso es complicado y implica inversión de recursos de una manera relevante. Después, por supuesto, al apoyar la adopción de las mejoras que tengan que implementar y luego controlar. Este proceso es muy difícil, pero es un proceso exigido y esperado por nuestras audiencias en relación a nuestro proveedor. Por eso ustedes ven cuando hay marcas que se ven salpicadas reputacionalmente porque uno de sus proveedores no se comportó como se debía comportar. Y la gente dice, tú tenías que estar pendiente, tú te tenías que ocupar de que ese proveedor cumpliera. Luego tenemos en el caso de la comunidad grandísimos retos, y esta es una lista, por supuesto, cortísima. Y todos los que están acá, que han trabajado en comunidad, saben que es muy difícil entender su realidad, ubicar realmente esos líderes positivos y líderes naturales que nos permiten mover a la comunidad hacia un proceso de autogestión, identificar cuáles son los canales eficientes de comunicación, lugar, por supuesto, acceder a comunidades en zonas remotas, la priorización de las iniciativas, porque no necesariamente es lo que a uno le parece importante y a veces lo que a la comunidad le parece importante tampoco. Entonces hay que ayudarlos en el proceso de definición de prioridades
con visión de largo plazo y no tapando con pañitos de agua caliente un problema específico que se tenga en un momento determinado. Luego, por supuesto, la gerencia de expectativas para lograr la construcción de relaciones sanas con la comunidad. No se puede pretender que la empresa privada asuma el rol del gobierno y no se pueden crear comunidades dependientes de la empresa. Lo que se tiene que trabajar es de la mano de la comunidad para que con el apoyo de la empresa se vaya creando una fortaleza en el grupo de autogestión de sus temas y de, al final, sostenibilidad de la gestión de sus temas, de los temas que les son importantes. Por supuesto, la inserción de aliados en este proceso, la relación con autoridades es muy complicada también, pero es fundamental porque son tres puntas que tienen que trabajar de manera sinérgica. Y la responsabilidad de las autoridades no hay que, no pueden evadirla, solo que a veces la comunidad no sabe relacionarse con la autoridad y la empresa privada lo que puede servir es el puente ayudándolos a ubicar quién es la autoridad correspondiente o cuál es la carta que tienen que mandar y sirviendo de puente para que esa comunidad tenga esa facilidad de gestión de su tema. La relación con la academia, por supuesto, el posicionamiento de la empresa. Y como les digo, como me iba a enfocar solo en las audiencias prioritarias no enfocadas acá en colaboradores, que sabemos todo el tema y complejidad que tiene, en el caso de clientes también es sumamente difícil porque las empresas solían antes solo ocuparse de diseñar un producto que me compren más. Ahora hay que entender cuáles son sus puntos de dolor para lograr diseñar productos de manera innovadora que atiendan eso de manera responsable, cuidando el ambiente, cuidando su salud, cuidando su bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entender los cambios de preferencia, por supuesto, buscar las mejores formas de comunicación, garantizar la calidad de servicio, gerenciar sus expectativas, cuidar, por ejemplo, confidencialidad de la información, que es tan importante y es un tema que muchas veces se deja subestimado y considera uno que es por allá responsabilidad de la gente de tecnología o quizás del departamento legal si hay una ley que lo exige, pero eso también forma parte de estos criterios. Luego, quería compartir con ustedes, en el caso de relacionamiento con partes interesadas, hay mucha teoría sobre esto porque es un tema sumamente complejo, incluso hay parámetros internacionales que rigen la relación con las partes interesadas para garantizar esa responsabilidad ética, transparencia y esa, al final, sanidad en la relación. Y hay tres aspectos fundamentales que siempre deben ser tomados en cuenta, y es que la relación con las partes interesadas debe estar regida por la relevancia, es decir, por el mapeo de los temas que son importantes tanto para la empresa como para el stakeholder, la exhaustividad, que es ese análisis profundo para lograr de verdad la mejor solución y no simplemente lo que a mí me parece por arribita, que es que esa comunidad necesita o que ese grupo en particular está requiriendo. Y por supuesto, la capacidad de respuesta de la empresa, que hay que definir que sí y que no se puede para gestionar expectativas. Y en ese contexto, para lograr que esos principios funcionen, hay que tomar en cuenta los puntos de vista de cada audiencia, hay que implementar procesos participativos, hay que garantizar espacios de relaciones sanas y se debe pensar en aquellos stakeholders sin voz que hoy no están presentes, como por ejemplo las generaciones futuras. Eso es un concepto súper avanzado que muchas veces se nos olvida, y es decir, yo no puedo hacer acuerdos hoy con una comunidad sin tener en cuenta cómo va a verse eso dentro de 10 o 20 años. Y como se los decía al principio, hemos hablado mucho de un montón de cosas, pero no quisiera que perdamos el norte de la Agenda 2030. La Agenda 2030 sigue siendo nuestro camino. Los ODS siguen siendo nuestra ruta. Detrás de cada ODS hay un derecho humano que debe ser respetado y que debe ser reivindicado. Y todos tenemos un rol en esta agenda. Cuando hablamos de la S, solemos privilegiar los ODS relacionados con el fin de la pobreza, la educación de calidad, igualdad de género, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades y agua limpia y saneamiento. Obviamente el 17 siempre está y obviamente todos están interconectados, pero estos son los que generalmente se tocan cuando hablamos de la S. Ahora, ¿qué pasa, Paulina, si yo, sabes que estoy cansada de esto y no voy a hacer nada de esto y como va viniendo, vamos viendo? Bueno, asumes unos riesgos importantes para el negocio. ¿Por qué? Porque cada día te va a ser más difícil captar talento. El talento no está dispuesto a trabajar en empresas que no sean diversas e inclusivas, empresas que no demuestren su compromiso ambiental, empresas que no se preocupen por el bienestar de las personas de una manera concreta. Por otro lado,
va a ser mucho más difícil acceder a financiamiento. Siempre habrá fondos, pero no en las mejores condiciones. Y eso al final te quita competitividad. Por otro lado, puedes estar expuesto de manera constante a denuncias y ataques de consumidores o empleados porque denotan a lo mejor en un momento de una interacción con la marca algún tipo de discriminación o algún tipo de agresión al ambiente, y al final eso inmediatamente impacta la decisión de compra de otras personas y se ven afectados tus resultados. Desde un punto de vista reputacional, todo esto tiene impacto. Por otro lado, cuando uno tiene un comportamiento ético responsable y lo demuestra de manera consistente, tiene acceso a espacios, por ejemplo como AmCham, para trabajar con otras empresas en el apoyo a cualquier institución que requiera recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas. Tu voz es mucho más respetada. Entonces tienes un espacio de influencia en la construcción sana de una sociedad que quiere impulsar el desarrollo de un sector privado que tenga, por supuesto, fortaleza. Y, por supuesto, la comunidad, o lo que se llama licencia social para operar, que tiene un costo altísimo, y lo hemos visto en diferentes noticias prácticamente todos los días, donde hay comunidades, que ayer antier pasó, comunidades que cierran una planta o cierran una vía o, no sé, deciden hacer una huelga porque al final no están conformes con la forma en la que la empresa está gestionando gestionando todo su quehacer empresarial. Ahora, voy a pasar muy rápido sobre esto, pero me preguntaba Federico, ¿podemos compartir la presentación? Por supuesto que sí, todo lo que yo tenga de conocimiento mío es suyo, todo lo que yo sé es público, así que lo que quisiera es pasar muy por encima para que comprendan que cada uno de los principales temas que trabajamos en esta materia, como son personas con discapacidad, comunidad LGTB, igualdad de género, seguridad y salud computacional, salud y bienestar, tienen los temas específicos que complejizan la implementación de medidas. Y aquí podría pasar mucho rato, pero no me quiero extender mucho más porque quiero dar espacio a preguntas y respuestas. Aquí tienen, por ejemplo, si me voy al tema de comunidad LGTB, tenemos la relevancia de que la empresa trabaje en sesgos inconscientes, en barreras personales y sociales, en los procesos de selección libres de sesgos, en las brechas salariales, en la comunicación inclusiva. Si me voy, por ejemplo, al tema de personas con discapacidad, es fundamental y súper importante capacitarse en comprender los diferentes tipos de discapacidad, cómo se manejan, cómo pueden ser insertados, cómo se desarrollan perfiles, qué implica para una organización la inserción de personas con discapacidad en su planilla, qué adaptaciones tengo que hacer, implica trabajar en esa materia. Y así me podría ir tema por tema. Sin embargo, como les digo, quiero dejar espacio a preguntas y respuestas para avanzar, pero quiero que sepan que esto está totalmente trabajado y avanzado, y cada vez que ustedes quieran consejos en relación a un pilar de la S o una audiencia dentro de la S, hay material y podemos compartirles material sobre cómo identificar expectativas, cómo diseñar programas, cómo medir esa intervención para lograr entender exactamente cuál es el impacto que se está generando. Retos que tenemos cuando hablamos de la S, también de la E y de la G, pero hoy me voy a enfocar mucho más en la S. Estamos hablando de un cambio cultural, y ustedes saben muy bien lo que significa el cambio del concepto en la cabeza de las personas para gestionar un negocio enfocado en la persona como centro de la toma de decisión, y donde parte de lo que nutre la estrategia de negocio es una comunicación constante con esas audiencias, y por eso se le asocia siempre a ese concepto del capitalismo de los stakeholders, porque son ellos los que determinan la viabilidad del negocio. Luego, por supuesto, este reenfoque que les acabo de mencionar del modelo de negocio implica la adaptación del gobierno corporativo para que inserte todos estos criterios en su toma de decisiones. Necesita asignar recursos, porque esto no sale de la nada y no sale de un día para otro. Hay que trabajar para que desde la directiva hacia toda la organización, de manera transversal, estos criterios permeen y se vean plasmados en políticas y procesos que son controlados y reportados, y luego cuando eso se implementa forman parte de la cultura empresarial. Hay cambios constantes en esta materia, y en materia ambiental también, en materia, y por supuesto en la G también, en temas de regulaciones, y también en un tema que no está subrayado porque casi más importante, que es en el tema de las expectativas de las audiencias. Una de las cosas más importantes es entender que una estrategia de sostenibilidad o la definición de qué criterios ESG inserto en mi modelo de negocio viene dado por la combinación entre mis objetivos de negocio, los temas sensibles y los riesgos, y las expectativas de mis audiencias clave. Todo esto amparado
por un análisis de mis impactos o una definición de mis asuntos materiales. Entonces, todo esto suena un poquito complejo, pero al final significa que yo tengo que organizar toda esta información para lograr hacer foco en lo que quiero invertir. Y por supuesto, tengo que lograr tener indicadores y metas claras para que sean comparables y yo pueda ver qué evolución estoy teniendo. Les dije antes, y no quiero que deje que haya quedado perdido por allá entre unas palabras, no se trata de ser perfecto. Se trata de hacer seguimiento y tener la trazabilidad de la evolución de mis temas para buscar siempre mejorar. ¿Cómo se superan los retos? La verdad, con estas 4 palabras que son muy comunes en el mundo de la sostenibilidad: estandarización, cuantificación, consistencia y reporte. Es necesario que nos permitamos expandir la visión de materialidad y llevar a un espacio donde garanticemos que todos los stakeholders están incluidos y que fueron escuchados. También es importante que estos criterios definidos para la gestión del modelo de negocio perduren en el tiempo. Y eso implica tener estructura, equipos, políticas. Y por supuesto lo que ya están aburridos de oírme, que es el tema de medición y reporte. Para cerrar y abrir el espacio de preguntas y respuestas y dar el monólogo, yo les voy a contar cosas que para mí son claves. Número 1, si sabemos de dónde partimos, parece una bobería, y a dónde vamos, es mucho más fácil diseñar la ruta y lograr los mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son mis aliados? Bueno, lo primero, los ODS, que es lo que estoy buscando. Materialidad, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué impacto estoy generando? ¿Qué expectativas tienen mis audiencias claves? ¿Cuáles son los asuntos más relevantes para mi negocio? Objetivos del negocio, mi mapa de riesgo, la línea base de las áreas donde yo considero que tengo un impacto para entender. Si yo tengo una línea base, porque en la comunidad hay tal nivel de desnutrición, entender cuáles son los temas que pueden impactar en esa desnutrición y entonces definir cómo voy a lograr impactar en la desnutrición y definiendo cuáles son las causales directas en las que yo tengo posibilidad de influir. Cuando yo hago eso, yo garantizo una cosa que es tan importante y es entender que la inversión en temas ESG es una inversión igualita a la que debe exigirse, a los criterios de factibilidad que deben exigirse cuando yo voy a invertir en el desarrollo de un nuevo producto. Yo les aseguro que en ninguna de sus empresas la gente dice, bueno, mira acá, ¿sabes qué? Toma ahí $500,000 y ve a ver si haces un producto que le guste a alguien. No, para ustedes lograr recursos para el desarrollo de un producto, ustedes tienen que hacer un estudio de mercado, tienen que justificar costos, tienen que justificar equipos que necesitan, etcétera, etcétera. Esta inversión en materias de ESG, en materia de sostenibilidad, tiene que ser exactamente igual de exhaustiva para garantizar que se logran los resultados y que de verdad es visto como parte del negocio. Luego, las expectativas sobre las S son claras. Este estudio es espectacular, de KPMG, y dice los temas que le preocupan a la gente y los temas que quieren las personas que sean objeto de la labor empresarial. Y que en este contexto, esto es un estudio también súper largo que les podemos compartir, donde hay claridad en qué prefieren, cuál es la inmediatez que le dan a los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay información, no tenemos que inventar nada. Yo siempre que trabajo con un cliente le digo, vamos a buscar la data y vamos a cotejarla con tu realidad, pero siempre hay una base de la cual se debe partir. No hay que inventar el agua tibia. Tenemos muchos estándares. La idea y lo más importante es comprometerse, empezar a actuar, medir, reportar y garantizar que se mejora en relación a uno mismo y mirando qué están haciendo los demás, pero siempre comparándose con uno mismo. Hay un montón de estándares, hay un montón de marcos de referencia. Por lo tanto, si ustedes tienen una industria especializada o un tema muy particular que quieran trabajar, seguro hay un marco de referencia que los ayuda a diseñar esa estrategia. Y este es un cuadro que me enseñó Flor y que a mí me encanta, que está asociado al proceso de pensamiento o evolución que tiene el ser humano cuando trabaja temas como los temas que estamos hablando. Este fue diseñado para un tema de antirracismo, pero aplica a los temas de discriminación y tiene mucho que ver con la S. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de una zona donde nos da miedo enfrentar los conceptos que significan la discriminación. Nos da miedo hablar de comunidad LGTB porque no dominamos las palabras. Nos da miedo entender o no si la igualdad de género existe. Me da miedo entender o aceptar que la brecha social y la desigualdad con la comunidad por acceso a recursos básicos o servicios básicos yo pudiese influir o no. Y entonces prefiero evadir esas preguntas, evadir esos temas y decir, no, mira, yo hago una gestión empresarial buena y yo tengo este negocio de manera responsable y no sé qué decir.
Entonces, de allí yo paso a una zona de aprendizaje donde yo empiezo a buscar las respuestas a esos temas que le impactan o en el que mi negocio genera un impacto. Y empiezo a estudiar y aprender y empiezo a sentirme mucho más cómodo hablando del tema y empiezo a ser un agente de cambio y paso entonces a la zona de crecimiento, que es a donde quisiera que llegáramos todos, donde yo me vuelvo un promotor de esas políticas o esa voz que exige un cambio inmediato, que exige que haya cosas que se conversen y decisiones que se tomen que a veces no son las económicamente más atractivas o no son las políticamente más aplaudidas, pero que son las requeridas por una población que está a lo mejor en un momento en una situación de vulnerabilidad o un grupo de trabajadores que a lo mejor está en un momento en el que, no sé, tienen una condición específica. Entonces, entender que esta es la forma en la que evoluciona el ser humano, nos trae una responsabilidad gigante a cada uno de nosotros para garantizar que vamos moviéndonos en esta evolución de condición en cada uno de los temas que nos toca tratar. Y por último, y ya los dejo para que conversemos, al final la S son las personas. Estamos hablando de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de trato justo. Y lo más importante, que es una frase que tiene mucho tiempo acuñada, pero no deja de tener vigencia, y es insertar en la gestión empresarial el pilar y el objetivo de no dejar a nadie atrás. ¿Cómo? A través de lo que hemos conversado hoy. ¿Cómo garantizo que en mi gestión de stakeholders impulsa que todo el mundo de las personas con las que yo me relaciono en la empresa consiguen un espacio de desarrollo, un espacio de progreso, un espacio de bienestar, un espacio de escucha de sus expectativas? Y básicamente hasta ahí llego yo con el monólogo para escucharlos a ustedes y conversar de lo que quieran. Muchas gracias, Paulina, por toda la valiosa información que nos compartes. La verdad que hemos disfrutado cada uno de los contenidos que has considerado para tu presentación. Como comentabas al inicio, has resumido y comprimido todo ese conocimiento y experiencia en una presentación que habíamos estipulado en este tiempo. Y queremos aprovechar para motivar a los participantes acá de este espacio a que vayan compartiendo sus preguntas. Me imagino que estaban esperando que abordaras todo el contenido para formular esas interrogantes, mientras Flor y yo vamos a estar también compartiendo algunas preguntas que vamos a acompañar en este espacio previo de las preguntas y respuestas. Estamos seguros que el contenido presentado nos permite seguir robusteciendo nuestra apuesta social en el marco de una gestión sostenible, con sólidas bases de los aspectos que has considerado en esta presentación y que también nos has presentado a través de esa lista de retos que incluiste como parte de esa oportunidad de lograr entre todos ese bienestar social. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos y además que es un tema súper apasionante y que nos da para tener 4 sesiones más de cada una de las audiencias que conversamos. En esta ocasión lo estamos poniendo como este marco de referencia, pero con seguridad en las próximas sesiones vamos a estar abordando algunos de los temas. Tú mencionaste, Pauli, y me parece súper importante resaltarlo, que la gestión social guarda cierta relación con lo que veníamos trabajando hace muchísimos años en las empresas como responsabilidad social empresarial. Y en esa profundización del tema, porque esto ha evolucionado, como hemos evolucionado las empresas, como han evolucionado los consumidores y las audiencias y los productos, vemos que el aporte de estos criterios de la S ahora van mucho más allá que desarrollo comunitario en los espacios donde operamos o en nuestras zonas de influencia, o mucho más allá, una relación mucho más allá que lo que hacemos con nuestros colaboradores, que como tú bien dijiste, por supuesto que es importante y todos lo estamos desarrollando. Considerando esto, me gustaría que nos cuentes algunos ejemplos específicos de qué mecanismos podemos utilizar para involucrar las expectativas de mis propios grupos de interés, además de los colaboradores, que por supuesto que entendemos los canales internos, y que poder involucrar esas expectativas en la estrategia de sostenibilidad y en la toma de decisiones de las empresas. Y por supuesto, si puedes añadir cómo afecta eso en la reputación de la compañía. Claro, tú mencionas varios temas súper importantes y vamos a ver si los logramos conectar para lograr aún hiciste como 50 preguntas en una. Sí, hay un tema muy importante que mencionas, el tema colaboradores. Cuando se trata de dimensionar el peso de los colaboradores, en la S se dice que es el 80%. Imagínate tú.
Yo no profundicé demasiado porque, insisto, eso era una clase entera, porque varía muchísimo de empresa a empresa y al final se va hasta, por ejemplo, ya enfocándome mucho más a tu pregunta, por ejemplo, una acción fundamental de las empresas tiene que ser el mapeo de todos sus colaboradores para comprender, por ejemplo, su nivel de pobreza, que es importante. A veces pensamos que no tenemos colaboradores con nivel de pobreza, pero el nivel de pobreza multidimensional, estoy segura que hay muchas personas que ustedes no lo están viendo. Entonces, Zoom y analizar las condiciones en las que viven sus colaboradores para ver cómo se puede canalizar o hacer puentes para la mejora es fundamental. Y de ahí salen cosas espectaculares, Flor, como por ejemplo, tenemos empresas, clientes o aliados en los que a través de ese estudio se han dado cuenta que hay un problema relevante, ejemplo, de endeudamiento en la familia, que genera un problema importante. Y tú dirás, ¿qué tengo que ver yo con el endeudamiento? Bueno, señor, usted es el que le paga a este señor. Entonces vamos a trabajar en educación financiera. Vamos a trabajar con los bancos que están viniendo a ofrecerle crédito sencillito y rápido para explicar que el impacto que tiene esto en la familia panameña o en la familia de mi gente y entender que las puntas no se están hablando. El banco quiere acomodar el lugar. Y ya, por supuesto, cuando me voy al lado del banco como empresa, ya han evolucionado muchísimo también. Pero el rol de la empresa es decir, a ti te educo financieramente, a ti banco te explico lo que significa estar en la sociedad y a ti familia, el colaborador te involucro, porque muchas veces pensamos que colaborador es la persona que viene a la oficina, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colaboradores estamos hablando de colaborador extendido, es decir, ¿qué hace esa señora, ese señor, esos hijos con la relación que tiene su papá, su mamá con esa empresa, su hermana, su hija, depende de quién sea la persona que está trabajando en la organización? Entonces eso es un ejemplo muy específico. Por ejemplo, wow, ¿qué me puede importar a mí que en la oficina, que esta persona sufra de violencia doméstica? No, me tiene que importar mucho. Y si yo logro identificar esa problemática, yo tengo que hacer un puente como empresa, con una ONG o con una fundación que trabaje los temas de violencia doméstica para que esa persona sea atendida, sea reivindicado su derecho y esa condición por la que está pasando sea, por supuesto, que erradicada. Entonces yo lo puedo tomar desde cualquier perspectiva, como decir, eso no es problema mío, pero por otro lado digo, ¿cómo no va a ser problema mío si la S me dice que el eje de la toma de mis decisiones son las personas y las personas que están sentadas a mi lado están en una condición en la que ni siquiera pueden trabajar? Entonces, cuando yo hablo de los temas de S, y estos son temas, digamos, dramáticos, pero yo también puedo extrapolar todo esto lo que significa cuando yo hago una planta y decido que mejor voy a traerme a 4, qué sé yo, personas especializadas de no sé dónde para que maneje la planta. O decido que en vez de eso voy a buscar estudiantes recién graduados de una de las universidades de Panamá y los voy a mandar a especializarse en una materia para que, además de tener mano de obra local especializada, creo valor en esa comunidad porque ya no hay que trasladarse de un lado a otro, sino que el trabajo queda allí, el progreso queda allí, el consumo queda allí. Entonces, hay millones de ejemplos, te estoy dando ejemplos de colaboradores, pero igual pasaría con comunidades. Es muy fácil decir, y nos pasa de manera permanente, voy a invertir en educación. Entonces, bueno, vamos a invertir en la escuela esta. No, señor, vamos a buscar cuál es la escuela en la que su compañía tiene mayor incidencia, con la donde sus colaboradores tienen a sus hijos. Ah, bueno, yo voy a regalar cuadernos, pero ¿por qué va a regalar cuadernos, señor? Usted hizo el análisis de las expectativas de esa escuela, usted entendió qué es lo que está generando la deserción, porque el problema a lo mejor es de deserción, no es de materiales, a lo mejor el problema es de calidad de los docentes. Entonces, ¿dónde está ese diálogo y esa comprensión de la necesidad? Solemos cometer muchos errores en la caracterización de la audiencia. Si yo no sé para quién voy a diseñar un programa o una intervención o una política o un proceso, porque estamos hablando de comunidades, pero podría ser proceso productivo si estuviésemos en ese caso, ¿yo cómo voy a diseñar algo que tenga sentido? Si no te escuché, no entendí, no analicé cuál es tu condición. Entonces hacemos intervenciones en escuelas para pintar paredes y para hacer un salón de computadoras. Y después no hay internet, ni hay computadora, pero está el salón. Entonces, wow, qué difícil es que tengamos un poquito de humildad y entendamos que para el diseño de cualquier estrategia o programa, lo primero que necesito es entender la realidad de esa comunidad. Y eso hace que las relaciones sean sanas, generen confianza y por ende tú tengas un valor y un asset para tu negocio. No sé, Flor, si eso responde tu pregunta. Sí, Sí, seguro que sí. gracias, Tiene Paulina. En esta misma línea y muy enfocados en este contexto que estás comentando en tu última respuesta, entendiendo que en el contexto actual la responsabilidad social empresarial y el enfoque bajo los criterios ESG, el aspecto social cobra cada vez más significancia
por todos los retos que has comentado y has presentado en tu presentación. En este escenario existe el desafío también de combinar la globalización con la sostenibilidad cultural y social local Total. para garantizar que las empresas no solamente sean rentables, sino que también generen un impacto genuino y positivo en las comunidades donde operan. Dado que los temas sociales a menudo varían entre regiones, países y culturas, una realidad que para muchas de nuestras empresas miembros siempre es un tema recurrente en estos espacios. Y teniendo este contexto, quisiéramos preguntarte cómo pueden las empresas globalizadas incorporar prácticas socialmente responsables que sean culturalmente apropiadas y que aborden de manera efectiva los desafíos sociales específicos acorde al contexto local. Escuchando, oyendo, haciendo análisis de materialidad relacionados con sus públicos de interés, porque al final la estrategia nos pasa también muchísimo. Las empresas multinacionales tienen estrategias de sostenibilidad o han definido criterios ESG y eso hay que tropicalizarlo porque muchas veces pierde sentido. Y les puedo dar ejemplos de empresas, no quiero decir el nombre, pero empresas que están relacionadas, por ejemplo, con el tema, y les voy a contar este cuento que es interesantísimo, temas de salud para incrementar el porcentaje de sobrevivencia al momento del parto, al momento del nacimiento. E hicieron todo un andamiaje para esto en una de las comarcas, y entonces el ambulatorio, la cosa, todo aquello lleno de lo que tú te puedes imaginar, el mayor lujo asiático de ese piloto. Y las mujeres no iban. Pero ¿por qué no vienen? ¿Pero por qué no vienen? ¿Pero por qué no vienen? Porque nadie les preguntó y resultaba que la forma en la que estaba dispuesta y el color de la infraestructura y de todo lo que estaba allí era de mala suerte. Imagínate lo que significa haber fracasado un piloto por ni siquiera haber entendido culturalmente lo que significaba ese color, ese espacio, la forma en la que estaba diseñada, en la que iban a dar a luz para esa comunidad. Si hubiesen escuchado, seguramente hubiesen podido adaptar la política que venía, pongamos un ejemplo, de Noruega, que seguramente era extraordinaria para una comunidad diseñada allá, y hubiesen diseñado algo espectacular. Esos mismos técnicos que tenían toda la competencia se hubiesen escuchado la realidad local. Por eso no podemos importar ni prácticas ni programas sin tropicalizarlos o entender si de verdad se adaptan a la realidad local. Y además, sobre todo, si es la prioridad, porque muchísimas veces queremos endosar prioridades de una comunidad a otra y no necesariamente son así. Cada comunidad tiene que tener el espacio y el esquema de conversación, diálogo, participación para definir sus propias prioridades. La esencia de la responsabilidad está en la conciencia. Y la esencia de la democracia está en la responsabilidad de la conciencia de tus propios temas. Entonces, si entendemos eso, entendemos que parte del valor de la empresa es generar esos espacios en la comunidad para que la comunidad se haga responsable de sus temas y defina sus prioridades y las trabaje en alianza con gobierno, empresas, ONGs, instituciones y con sus propios recursos. Si no, no estamos construyendo un país a largo plazo. Estamos subsidiando un tema en un momento puntual que va a ser al final, valga la grosería, una teta de por vida. Y cuando la empresa se vaya o ya yo esté satisfecha, voy a querer más otra cosa, que me regalen otra cosa. No estoy generando empleo digno en relaciones sanas. Interesante reflexión, Paulina. La verdad que este es un tema que nos da un abanico de reflexiones, como has compartido acá, y quiero aprovechar para compartir un comentario de Mercedes Morris, a quien aprovechamos para saludar como participante de este espacio. Preocupa que aún y por varias décadas sigamos peleando sistemas taxonómicos. Mientras los activos ASG no tengan una línea en los estados financieros, seguiremos peleando nomenclaturas. Totalmente de acuerdo, y por Agradecemos. eso, totalmente de acuerdo, Mercedes, y eso al final por eso están todas las láminas, casi que lo decía. O sea, es increíble que no nos pongamos de acuerdo y hay muchas cosas que tenemos por mejorar los que trabajamos en esta materia, pero bueno, ahí vamos peleando para lograr lo que tú mencionas, que es totalmente, es uno de los retos, ¿no? Aprovechamos para hacer una nueva pregunta. Flor, adelante con otra pregunta para Paulina en el tiempito que nos Sí, queda. en ese mismo sentido, reflexionando sobre los estándares, ¿qué recomendación nos puedes hacer? Que muchas veces nosotros escuchamos también de las empresas miembros, tengo todo este abanico de marcos de referencia y todo este abanico de estándares, ¿por dónde comienzo? ¿O cómo puedo escoger cuál es el que más se alinea a mi empresa? ¿O cómo puedo escoger cuál comienzo a hacer si no he hecho ninguno hasta el momento? Tu pregunta es valiosísima y depende del nivel
donde está la empresa en su profundidad de comprensión de los temas de sostenibilidad. Lo primero, métete en el paraguas de los ODS y entiende que detrás de cada ODS no es una cajita con un nombre donde dice hay igualdad de género. Ay, yo que todo lo que yo haga es igualdad de género, va en esa cajita. No, señor, dé doble clic a la cajita y vea que detrás de eso hay metas específicas relacionadas con el tema que fueron analizadas por un montón de expertos a nivel mundial y establecieron un norte. Pero supongamos que me fui y ya tengo eso, entonces tengo que ir tema específico por tema específico. Por ejemplo, es un interés para mí definir, por ejemplo, y tú eres una persona súper sensible al tema, empezar por entender cuáles son mis impactos. Entonces hay diferentes herramientas, nosotros usamos y promovemos el uso de la herramienta de Sistema B para medir impactos de la empresa. Eso te permite medir impactos en 5 dimensiones, donde tú dices, ok, todos estos son mis impactos y en base a eso yo puedo desarrollar o debía haber desarrollado un análisis de materialidad que me permite entender dónde yo estoy más flojo o qué temas me son más relevantes. Ah, mira, uno de tus temas relevantes está asociado a calidad. Perfecto, entonces agarra una ISO y permea todo tu proceso productivo de un estándar de calidad. Ah, no, mira, yo no tengo nada que ver con calidad, porque no tengo ningún tipo de producción de este tipo. Mis temas están asociados mucho más, por ejemplo, a cierre de brechas salariales, porque trabajo en una industria masculinizada y allí hay no solamente poca participación femenina, sino que no hay rutas de carrera ni hay capacitación. Entonces me voy por ejemplo, firmar los principios de empoderamiento de la mujer o buscar espacios como que hay tan buenos en Panamá como el IPG para decir, ok, ¿cómo promuevo mis prácticas en esta materia? Y ve buscando marcos de referencia específicos que, como te digo, en temas ambientales probablemente son mucho más sencillos, pero en temas ambientales, en temas sociales también los hay. ¿Quién decía algo por ahí? Sí, Mercedes, saludando y agradeciendo también el espacio que estamos generando junto contigo y lo que venimos también trabajando en el Comité de Sostenibilidad, también un espacio valioso de acompañamiento para las empresas. Nuevamente, gracias, Mercedes, por tu apoyo y acompañamiento en este espacio. Paulina, para ir cerrando, si nos puedes brindar una reflexión final que nos podamos llevar como tarea en cada una de estas gestiones sostenibles que estamos realizando en nuestras empresas y que nos permita también seguir apostando a este elemento tan importante de los criterios ESG, que es la parte social. Mira, para mí lo primero es analizar los impactos. Si yo no tengo claro mis impactos y mis asuntos materiales, yo no voy para ninguna parte. Estoy como una gallina sin cabeza viendo qué hago. Entonces, no, aquí eso es muy caro. Bueno, señor, más caro es que usted invierta dinero sin saber en qué lo va a invertir. Entonces, tener conciencia de mi impacto y mis asuntos materiales es fundamental. Luego, trazarse planes de acción factibles y entender que esto es como un negocio. Usted tiene que ir logrando agregar valor a el CEO, a la parte comercial, a la reputación de la compañía, para que entonces usted le vayan creyendo y usted vaya logrando más y más y más y más y más y más y más. Entonces, trácense planes de acción factibles con logros específicos y siempre buscando mejorar, no buscando ser perfecto de un día para otro. El otro, mida, mida, mida y mida. Si no mide, usted no sabe qué está haciendo. Yo soy buenísimo, yo tengo un montón de voluntarios, yo he reducido mi huella, ¿qué huella? No me da tiempo de medirla, pero la he reducido un montón. Y ¿cómo que usted no la ha reducido si usted no la ha medido y usted no sabe qué va a hacer? Entonces, no, mi brecha salarial yo creo que es 0, porque aquí todos ganamos igual, pero mídala. Mídala. No, que aquí no hay acoso laboral. Tiene un canal de acoso. Ha medido las denuncias de acoso. No, no, ¿para qué canal? Si aquí no hay acoso. Bueno, enfréntese y acepte que hay temas que a lo mejor a usted no le gusta ver y que están pasando y mida y reporte. Y lo último, tengan compasión y caridad con ustedes mismos y acepten que hay cosas que van logrando y otras que no las logran tan rápido y que tienen que decir de manera transparente, mira, yo este año quise crear, no sé, el canal de acoso y no pude, me ocupé, entonces lo voy a crear el año que viene. Pero tengan la responsabilidad de aceptar ante todas sus audiencias que logran cosas y otras las tienen en proceso. Esa transparencia, ética, responsabilidad en la gestión de la comunicación con las audiencias claves les genera confianza, porque nadie cree que todo en la vida es bonito. En sostenibilidad no existen los selfies en el barco, en la playa de Instagram. En sostenibilidad hay que poner la foto en el barco y también hay que poner la foto cuando uno se levanta espelucado y la foto cuando uno está bravo y la foto cuando uno está contento. ¿Por qué? Porque uno tiene que demostrar quién es uno realmente si uno quiere que las personas le compren y que las personas trabajen con quien uno trabaja y uno lo que tiene que lograr es que esa foto sea lo mejor posible siempre. Ese sería mi mensaje final. Gracias, Paulina, por excelente reflexión y acompañarnos hoy en esta sesión del Comité de Sostenibilidad.
de la Cámara Americana de Comercio e Industrias. Gracias a ustedes por invitarme, me fascina estar aquí y bueno, seguiré participando en todo lo que me inviten. Sí, para todos los participantes, recuerden que esta transmisión va a ser subida al canal de YouTube de AmCham y adicionalmente les vamos a estar compartiendo en la descripción del video el acceso a la presentación que nos hizo Paulina hoy. Aprovecho para recordarles a todos que nosotros tenemos, todas las empresas miembros de AmCham tienen un espacio disponible en el boletín semanal para que enviemos noticias sobre las iniciativas de sostenibilidad que están haciendo, que nosotros estamos seguros que todas las empresas tienen casos de éxito en las distintas dimensiones de la sostenibilidad, en sus distintas estrategias, y les invitamos a aprovechar este medio para comunicar sus logros y posicionarse como referentes y encontrar alianzas. Además, pueden escanear el código QR que ven en la pantalla para que nos compartan sus comentarios, sugerencias y otros temas que les gustaría que abordemos en las siguientes sesiones y así nosotros ir complementando todo lo que hemos venido conversando en los últimos espacios. Así es, Flor, y de esta forma damos por culminada la sesión de hoy del Comité de Sostenibilidad. Agradecemos la participación de todos los que se han conectado para ser parte de este valioso espacio. Los esperamos en nuestra próxima sesión el jueves 24 de agosto a las 12 mediodía, donde cerraremos la base de temas de los criterios ESG, en esta ocasión con el componente ambiental. Para ello nos acompañará Carol King, ingeniera en manejo ambiental y consultora ambiental, y con quien abordaremos el tema responsabilidad ambiental empresarial. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Excelente tarde.